Vamos a empezar con Pepa Horno para que no pierda el AVE. Sé que mañana tiene por la mañana un compromiso en Madrid. Verán, recuerdo un musical de Concha Velasco, Carmen Carmen, escrito por Antonio Gala. En un momento del musical ella cantaba: alegría, hemos nacido para la alegría. Magnífica declaración de intenciones, porque esto no puede ser de ninguna manera un valle de lágrimas, aunque a veces lo pueda ser o se le parezca. Y recuerdo también aquella defensa de la alegría abanderada por Mario Benedetti, defender la alegría como un principio, como un destino, como una certeza, como un derecho. Estoy convencido que Pepa Horno hace suyas las palabras del poeta uruguayo. Pepa Horno Goicoechea es psicóloga, forma parte del equipo Espirales Consultoría de Infancia. Durante más de 20 años ha coordinado campañas estatales e internacionales para la prevención y erradicación de la violencia contra los niños y niñas, especialmente el castigo físico y psicológico en el hogar y el abuso y explotación sexual infantil. Ha impartido formación y supervisión técnica a profesionales del ámbito de la protección infantil. Ha asesorado programas de intervención en más de 20 países de Latinoamérica, sur y sudeste asiáticos, Europa y el Magreb. Ha participado en procesos de reforma legal en diferentes países y en la transformación de instituciones del ámbito de protección infantil. Es autora de varios libros sobre desarrollo afectivo y social y coordinadora de varios estudios e investigaciones en el ámbito de la protección, entre otros: Educando el afecto, amor y violencia, la dimensión afectiva del maltrato, un mapa del mundo afectivo, el viaje de la violencia al buen trato, educando la alegría. Cree en el valor de lo que hace, en la posibilidad de cambio desde la conciencia y en dar voz al dolor de los niños, niñas y adolescentes. Para terminar la presentación de Pepa Hornos, he tomado prestadas las palabras de alguien que la conoce bien y la quiere bien, su amigo Carlos. A Pepa, que nunca le gustó la geografía cuando estaba en el colegio, ahora resulta que nos escribe geografía de los afectos. Pepa es valiente, ha hecho grandes apuestas en su vida y nunca se ha arrepentido de ellas. No en vano su padre le decía una y otra vez que había que vivir valientemente. Pepa es optimista, con capacidad para convertir en alegría hasta la más dura de las situaciones. Y es que ahora viaja sin miedo al teléfono y con paz, sin hospitales o turnos, con la vida llena de proyectos, silencios, presencias y ausencias. Pepa siempre disfruta conversando con sus amigos, riendo con ellos y mirando juntos. Que me ha gustado eso de mirando juntos, la verdad. A Pepa le encanta caminar, caminar y caminar, sentir y saber mirar los nuevos mundos que aparecen ante sus ojos. Pepa es generosa, pone el alma en todo lo que hace, porque cuando viajas con el alma, cuenta, vas dejando trozos de ella pegados en los rincones junto a gentes nuevas que aparecen inundando de paz una vivencia. Pepa da mucho porque recibió mucho. Sin el amor de mi madre, yo no sería quien soy ni estaría aquí hoy. Esta es una de mis certezas. Perdón. Porque estar ahí en eso, decía mi madre, consiste amar y existir. Pepa es independiente pero no solitaria, y Pepa es también introvertida. Pepa, un amigo mayor, te dice, Carlos, que no hagas con prisa el camino que te resta. Mejor será que dure muchos años y que llegues ya vieja a la pequeña isla. Con afecto te lo deseo. Esta tarde en Sevilla yo también te lo deseo. Ella es Pepa, a la que recibimos, por supuesto, con alegría. Bienvenidos. Creo que está aquí, estará aquí. A ver. Supongo que estará aquí. Ahí está. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Bueno,
Pues buenas tardes a todas y a todos. Yo me voy a levantar porque me resulta muy raro estar sentada, hablar sentada. La verdad es que hacía mucho tiempo que no me recordaban el texto de Carlos y en ese texto está mucho de lo que quiero hablarles esta tarde. Pero quizá voy a empezar por contar por qué hablo de la alegría, por qué recupero la alegría, por qué Carlos me habla de la alegría cuando me escribía ese texto. Y por qué escribí un libro específico sobre cómo educar la alegría. En estos años trabajando con las familias y trabajando con los profesionales, una de las cosas que se me han quedado dentro es una preocupación. Tengo una especie de desasosiego metido dentro respecto a la manera en la que estamos inculcando miedo a los niños y a las niñas. Les estamos inoculando miedo desde que se levantan hasta que se acuestan. Les hablamos de todo lo malo que puede pasar, todo lo horrible que es el mundo, los peligros que hay, lo mala que es la gente, las cosas que les pueden suceder. La frase de muchas familias con las que yo lo suelo hablar mucho, ¿no? Es: ten cuidado. Ten cuidado cuando vayas, ten cuidado cuando salgas, ten cuidado con lo que haces, ten cuidado donde vas, ten cuidado, ten cuidado. El mensaje básico del mundo parece ser que el mundo es un lugar que hay que temer. Y uno de los problemas que tenemos con esto, independientemente de que, claro, este no es un mensaje consciente. Cuando se lo haces y lo confrontas con las familias, esto no es algo que nosotros queramos y deseamos para nuestros hijos. Pero nos sale de las tripas, como digo yo, nos sale de lo más auténtico, de lo más visceral, que tiene que ver con nuestra necesidad de mantenerles en una burbuja, con nuestra necesidad de que, como dice un poeta chileno, que ni el viento los toque, ¿no? Que todo lo que les recubre, todo lo que les rodea permanezca indemne. Y eso es imposible, sencillamente es imposible. Eso tiene que ver con nuestra necesidad, tiene que ver con nuestra necesidad de protegerles y de ampararles, pero uno de los elementos de los que quiero hablar esta tarde, justamente, y por los que recupero la alegría, es porque es imposible una vida sin dolor. Es imposible una vida sin heridas, es imposible una vida sin daño, es sencillamente imposible. El daño, el dolor y las heridas forman parte de la vida. Y cuando la gente está asustada y le llega una herida y le llega un dolor, se queda bloqueada, no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo afrontarlo, no tiene recursos de los que tirar. La alegría es, para mí, la reserva que los niños y niñas tienen, que nosotros como adultos tenemos para afrontar el dolor. La alegría es lo que nos hace fuertes, la alegría es lo que nos permite atravesar el dolor y no quedarnos enganchados en él. Pero tengo un problema porque, y vuelvo al comienzo, y es: esa alegría no existe, igual que el miedo, igual que el amor, no existe si no lo cultivas. La alegría no es algo que surja de la nada, la alegría es algo que uno tiene que elegir, que buscar y que cultivar de una manera sistemática. Voy a poner una anécdota que contaba el otro día en el blog, porque me la recordó un amigo cuando mi madre murió hace muchos años y estuvo muchos meses enferma antes de morir. Y hubo una situación en el hospital que para mí refleja un poco de lo que quiero hablar esta tarde. Recuerdo que un día estábamos su mejor amiga, mi mejor amigo, yo y mi madre juntos en la habitación, y su mejor amiga le preguntó a mi madre: ¿te queda algo por hacer? Algo, todos sabíamos que ella se estaba muriendo, de hecho murió 2 meses después, y le dijo: ¿te queda algo por hacer? Algo que te hubiera gustado hacer, que no hayas podido hacer. Y mi madre se echó a reír y dijo: os vais a reír de mí, pero me hubiera gustado aprender a pelar las gambas con cuchillo y tenedor. Al día siguiente, Aurora, que era esta amiga, apareció con una cazuela de 1 kilo de gambas en la del hospital, y mi amigo Javier nos enseñó a Aurora, que tampoco sabía, por cierto, a mí, que por supuesto no sabía porque yo era muy niña, y a mi madre a pelar gambas con cuchillo y tenedor. Dimos gambas a los médicos, a las enfermeras, a media planta, porque claro, con 1 kilo de gambas os podéis imaginar que nos dio para alimentar a medio hospital. Y las risas se oían por todo el pasillo. La gente venía, entraba y decía: ¿qué está pasando? Y venían las enfermeras y venían los médicos. Yo ahora, han pasado 25 años de aquello, cada vez que me como una gamba me río. Y cada vez que me como una gamba me acuerdo de mi madre. Y esas gambas están llenas de amor, llenas de ternura y llenas de sonrisa. Y eso es lo que, aunque ella haya muerto hace 25 años, la mantiene viva dentro de mí y a mí me permite vivir. Me permite vivir con tranquilidad, con solidez y con alegría. Pero para hacer eso, mi madre tuvo
que vivir y educarme de una determinada manera, que es de la que quiero hablar hoy, ¿no? Para hacer eso uno tiene que defender la alegría, como decía Benedetti, que defenderla, que cultivarla, que buscarla de una manera consciente. Esto no es algo que esté porque sí, es algo que uno tiene que sistematizar y ritualizar. Eso es algo que mucha gente lo hace de manera inconsciente. Es decir, todo esto lo que voy a describir hoy son cosas que mucha gente hace de manera inconsciente, pero es interesante ponerle conciencia para saber sistematizarlo y convertirlo en una pauta cotidiana de la vida de los niños y de las niñas. ¿Por qué? Porque la alegría es el motor primero de la exploración y del desarrollo. Y acuérdense de una cosa, el desarrollo cognitivo se basa en el juego y en la exploración, en el desarrollo motor. Si los niños no se mueven y no juegan, el desarrollo cognitivo sale dañado. Con lo cual, la alegría, para empezar, porque, corríjanme si me equivoco, los niños no van a jugar con algo que les aburre, ni van a explorar algo que les resulte aburrido y triste. La alegría es lo que te lleva a explorar, lo que te lleva a moverte, lo que te lleva a salir, lo que te lleva a buscar. Luego, si no cultivamos la alegría, los niños no van a desarrollar su parte, digamos, su conocimiento más racional. Por supuesto, es la motivación para encontrarse con otros. Yo pienso, una de las cosas que hace que yo llegue a ser amigo de alguien es que tenga un sentido del humor compartido. Es muy difícil ser amigo de alguien que te resulta aburrido. Es muy difícil, por no decir imposible, emparejarte con alguien que no te hace reír. La risa, el sentido del humor, la alegría, es un elemento no negociable de los vínculos afectivos. No se puede establecer un vínculo profundo si uno no es capaz de compartir alegría comúnmente. Y por supuesto, cuando llegue el dolor, como decía antes, la alegría va a ser la base de la resiliencia. La resiliencia, que es un concepto del que se habla tanto en los últimos años, pero que una cosa es definirlo y otra cosa es concretarlo en pautas concretas que a mí me sirvan en el día a día para cultivar esa fortaleza emocional en mis hijos y para hacerlos capaces de resistir el dolor cuando eso llegue. Así que yo quiero la alegría porque para conseguir todo eso. Pero es importante tener claro que cuando hablamos de la alegría no hablamos de la felicidad. Y yo esto quiero empezar por aquí porque es fundamental. Cuando hablamos de la alegría, hablamos de una emoción, no de un sentimiento ni de un estado. Hablamos de una emoción que, igual que llega, se va. Hablamos de momentos de alegría, hablamos de momentos de risa, no hablamos de un estado. Nadie habla de que los niños estén felices, ni de que los adultos estén felices, porque de hecho, cuando alguien está feliz, está desconectado. Básicamente está desconectado emocionalmente, porque nadie que tenga una perspectiva medianamente conectada del mundo puede estar feliz. La felicidad es un estado que puede aproximar más a una meta que a una situación real, pero la alegría es real. La alegría como efímera, como emoción que me va a llevar al movimiento, que me va a llegar al crecimiento, es real. La alegría se puede palpar y eso es importante porque estamos hablando de los motores del desarrollo de los niños. Luego yo no quiero estados, quiero motores. Y voy a poner un ejemplo muy concreto para que se entienda. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que en esta educación, lo digo para que no se confunda, en este querer mantenerles en una burbuja, hacemos un esfuerzo muy grande para que los niños no sufran. Entonces esto va de, se muere el hámster y entonces compro otro antes de que vuelvas del colegio, te lo meto en la jaula a ver si así no te enteras de que se ha muerto. Todo con tal de que tú no cates el dolor, con tal de que no toques la muerte, con tal de que no toques la tristeza, con tal de que no llores, todo con tal de que estés bien. Estés bien lo interpretamos como no sufrir, no llorar, cuando en realidad estar bien en muchos momentos es llorar. Luego entonces es muy interesante darse cuenta de que la tristeza es una de las fuentes que nos lleva a conectar emocionalmente con nuestras necesidades y por tanto a conectar con las de los otros. La tristeza, cuando yo conecto a través de la tristeza con mi emoción, soy capaz de también conectar con los otros, conectar con los estados emocionales de los demás. Si yo nunca puedo sostener mi propia tristeza, tampoco puedo sostener las emociones de los demás. La tristeza es la base de la empatía y es la base de un concepto que hoy en día se nos llena la boca con él, que llamamos, porque en los de mi gremio somos especialistas en ponerle nombre a todos, y entonces hay un concepto que utilizamos mucho que llamamos tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración no es más que soportar pequeñas tristezas. Quería tener esto, no me lo das, quería conseguir esto, no lo consigo, quería que me llevaras a tal sitio tal y no lo haces, quería que me compraras esto y no me lo compras. Para que un niño genere tolerancia a la frustración, yo tengo que sostener su tristeza. El niño tiene que poder sostener su tristeza. Con lo cual, educar la alegría no significa que los niños estén felices siempre, no. Educar la alegría es cultivar esa reserva,
esa reserva de la cual van a tener que tirar cuando llegue el dolor, cuando llegue la herida de la que yo hablaba al principio. No estamos hablando de una felicidad etérea, estamos hablando de un motor de desarrollo que me permita afrontar el dolor cuando llegue. Y no estamos hablando de una cuestión inconsciente, estamos hablando de elegirla como una opción consciente. De que cuando yo me levanto por la mañana, como madre o como padre, y voy a levantar a mi hijo o a mi hija, poner conciencia en cómo lo levanto, en la manera en la que lo hago, en las pequeñas rutinas. Porque si uno se para a pensar en su infancia, realmente la crianza está hecha de una multitud de pequeñas cosas que uno cuando es niño las da por hechas. Y generan una especie de clima en el que uno crece, pero que no se da cuenta de la cantidad de cosas que hay que hacer para construir ese clima. Solo te das cuenta cuando llegas a ser madre o padre y te toca construirlo a ti. Y ahí es donde te das cuenta de la cantidad de esfuerzo que hace falta. Yo siempre digo que para mí el precio básico de la maternidad y de la paternidad conscientes es el agotamiento. Es básicamente agotador. Es mucho más fácil criar inconscientemente y desde la inconsciencia que criar desde la consciencia. Criar desde la consciencia es agotador. Pero pasa por elegir de una manera consciente determinados valores que queremos, determinadas emociones que queremos cultivar en nuestros hijos, determinadas áreas de desarrollo que queremos desarrollar en ellos. Porque, como bien sabréis, en psicología se suele dividir, que en mi opinión es una división errónea, porque se suele distinguir entre emociones positivas y emociones negativas, y todas son positivas para el desarrollo, pero por resumirlo a las básicas, tendríamos como emociones positivas el amor, la alegría y la curiosidad, como emociones negativas, llamadas negativas, que no lo son, el miedo, la rabia y la tristeza. Si os fijáis, es muy interesante porque están absolutamente equilibradas. Una se equilibra con la otra. El amor me llega, vamos a empezar, la alegría es la más obvia, la alegría me lleva a acercarme a otra persona, a moverme, a disfrutar, a jugar, la tristeza me lleva a estarme quieto, a quedarme solo, a venir para abajo. La alegría se equilibra con la tristeza, la curiosidad se equilibra con el miedo. La curiosidad es la que me lleva a explorar, el miedo es el que me dice ten cuidado. Y el amor, que es lo más interesante y lo que más nos cuesta ver, se equilibra con la rabia. El amor es lo que te lleva a entregarte a otra persona, la rabia es la que te lleva a decir ahí te quedas. Este concepto, esta regulación, lo llamamos técnicamente autorregulación emocional. El ser humano se basa, el equilibrio del ser humano se basa en un equilibrio entre estos dos niveles, que tiene que ver con ser capaz de estar alegre, ser capaz de estar triste, ser capaz de tener miedo y ser capaz de sentir curiosidad. Porque si solo siento curiosidad, acabo teniendo conductas de riesgo y acabo metiéndome en problemas y haciéndome daño. Si solo tengo miedo, dejo de explorar, dejo de jugar y, por lo tanto, salgo dañado también. Si solo me entrego a las personas y nunca digo que no a la gente, acabo teniendo problemas. Y así sucesivamente con todos los estados emocionales de los que hablábamos. Porque, si os fijáis, cada una de esas emociones cumplen una función en el desarrollo. La alegría, básicamente, ya lo he explicado, que es en la que estamos hablando, es la base del movimiento, es la base de la exploración, es la base del juego, es la base de la intimidad y la base de la resiliencia, nada más y nada menos. Por eso estamos aquí, por eso queremos meterla como parte de ese recurso que los niños, de esa reserva que los niños necesitan cuando llegue el momento de afrontar la adversidad. Pero insisto en que no estamos hablando de la felicidad, no estamos hablando de estar siempre alegres. Estamos hablando de introducir de manera sistemática momentos de alegría a lo largo del día. Estamos hablando de que si acaba el día y no hemos oído reír a nuestros hijos, hagámosles cosquillas antes de dormir. Los niños se tienen que reír todos los días, al menos una vez. Y si yo lo convierto en una pauta sistemática, eso va generando, porque las emociones tienen una base endocrina clarísima y la alegría tiene que ver con la serotonina. La serotonina es una sustancia que necesitamos tener un mínimo de serotonina para desarrollarnos sanamente, para crecer incluso físicamente bien. Entonces necesitamos cultivar eso y que haya una reserva mínima para los niños para poder crecer bien. Así que no se trata solo de vivirla, sino de introducir momentos a lo largo del día. Y no estamos hablando de estar contentos todo el día, sino de tener momentos de alegría en un día. Yo puedo tener un montón de emociones distintas en un solo día. Y puedo entrar y salir de las emociones. ¿Por qué? Y lo voy a describir físicamente porque es mucho más claro. El concepto de transitar las emociones es un concepto muy importante. Cuando yo vivo una emoción, yo entro en una emoción y salgo de una emoción. El problema es una de dos.
como no puedo vivirla, la evito y hago lo que sea con tal de no afrontar eso. O 2, cuando me meto en una emoción y me quedo atascado en la emoción y no consigo salir. Y me van a entender rapidísimamente con la alegría. Acuérdense de la última fiesta de cumpleaños de sus hijos. ¿Se acuerdan? Vale. ¿Se acuerdan de ese momento a las 8 de la noche del día anterior? De no había manera de que se durmieran, no había manera de que se quedaran quietos, no había manera de que respiraran, no había manera de que cenaran, no había manera de hacer nada. ¿Por qué? Porque el nivel de excitación era de tal envergadura que les había sobrepasado. Entonces, hay momentos que cuando uno se pasa, se queda atascado, incluso en las emociones positivas, uno se puede quedar atascado. Te puedes quedar atascado y a partir de ahí, si te quedas atascado, puedes incluso enfermarte. La gente, es que es esta cosa cuando la gente empieza a reírse y sabe por qué se está riendo, pero llega un momento que te ríes y no sabes por qué te ríes, pero te sigues riendo. Bueno, pues uno de los elementos más interesantes es que de las emociones hay que aprender a entrar en ellas, a no temerlas, pero hay que aprender a salir de ellas. Y salir de ellas es difícil en las llamadas negativas, pero es también difícil en las positivas, ¿eh? Cuando uno está contento es muy difícil renunciar a estar contento. Cuando uno siente curiosidad es muy difícil parar la curiosidad y decir no voy a seguir por aquí porque me voy a hacer daño. Eso es muy difícil para un adulto y mucho más difícil lo es para un niño o para una niña. Se me ha ido el... Estamos en ello. Vale, no pasa nada. Entonces sigo. Con lo cual, uno de los elementos interesantes de educar la alegría tiene que ver con enseñarles también a los niños a salir de ella, ¿eh? Por eso insisto que yo no estoy hablando de que los niños estén contentos todo el día. Estoy hablando de meter momentos puntuales de forma sistemática todos los días de su vida, de tal manera que vayan alimentando la reserva que necesitan, la reserva de salud y de fortaleza emocional, que es la que luego van a necesitar. Pero para eso yo tengo que enseñarles también a que se acaba. Enseñarles, por eso es muy interesante, cuando uno revisa las pautas que uno sigue para educar en la alegría, es muy interesante darse cuenta que hay pautas que tienen que ver con esto se ha acabado. Hasta aquí hemos llegado y toca irse a dormir, hasta aquí hemos llegado, toca irse a casa, hasta aquí hemos llegado, toca parar la situación. Enseñar a los niños también a parar esas situaciones es muy importante. Pero es interesante darse cuenta de que uno puede tener problemas por evitar una emoción. Por ejemplo, la gente cuando tiene miedo, por evitar eso que le genera miedo, tiene auténticos problemas, pero también puede tener problemas por quedarse atascado en el miedo. Cuando uno se atasca en el miedo, genera un ataque de pánico, clarísimamente. Entonces, cualquier emoción que veáis, pasa lo mismo. La rabia, cuando uno no quiere expresar la rabia y no quiere sacar la rabia, acaba interiorizándola y acaba generando enfermedad física, somatizando. Cuando la sacas, puedes llegar a agredir. Si te quedas atascado en la rabia, puedes llegar a agredir. Y así podemos ir emoción por emoción. Tan difícil es, tan importante es aprender a atravesarla como aprender a no quedarte atascado en ella. Y ese es uno de los elementos como padres donde entran los límites. Los límites, entre otras cosas, sirven. Yo siempre suelo decir que los límites son un derecho de los niños, no son un derecho de los padres. Los niños necesitan límites para crecer adecuadamente, necesitan un carril y el carril se lo marcamos nosotros. Y el carril pasa por, yo te tengo que enseñar a autorregular. Y autorregular pasa porque no vas a estar contento todo el día. No solo vas a hacer cosas que te pongan contento, no. Yo te voy a enseñar a entrar y a salir paulatinamente y eso lo voy a marcar con los límites de tiempos, de tareas, de un montón de cosas que te voy a marcar yo porque es mi cometido y es mi obligación y es tu derecho tenerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo educamos la alegría? Porque yo insisto, esto no se trata solo de entenderlo, sino de sistematizarlo. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos, porque no se trata solo de decirlo, sino de ver cómo lo aplicamos en el día a día, sea con nuestros hijos o con los niños con los que trabajamos. Hay 3 elementos, Seligman los describió así, hay 3 elementos básicos que producen alegría, que son el placer, la fluidez y el sentido. ¿Vale? Vamos a ver cada uno de los 3 y vamos a ver cómo los llevamos a la rutina del día a día. El placer tiene que ver con una cuestión básica, que es la consciencia corporal. La capacidad de los niños de conectar con su propio cuerpo, la capacidad de oler, sentir, tocar, la consciencia corporal. Aquí os cuento un esquema que yo empleo mucho en las formaciones y que empleo mucho con los peques porque les suele ayudar mucho a entender las cosas. Yo suelo explicarle a los peques que el ser humano tiene 3 núcleos de inteligencia. Tiene la cabeza, tiene el corazón y tiene la tripa. La cabeza es lo que
llamamos la inteligencia analítico-sintética, nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de memorizar, todas las funciones, digamos, que estamos más acostumbrados a usar. A todos nosotros nos han enseñado a utilizar, a vivir desde la cabeza, a trabajar desde la cabeza. Nos han hablado de conceptos como la distancia profesional, que es un concepto muy interesante de analizar desde esta perspectiva, y como padres y como madres nos han enseñado a ser racionales, tienes que ser tranquilo, tienes que ser frío, todo este tipo de cosas. Después está el corazón. El corazón es lo que llamamos la inteligencia emocional y la inteligencia social. Vendría a ser todas las capacidades que el ser humano tiene para salir al mundo. Mi capacidad de vincularme con otras personas, mi capacidad de entusiasmarme con un proyecto, mi capacidad de sentir curiosidad por las cosas, todo eso viene a ser el corazón. Cuando la gente habla de la inteligencia emocional, en muchos casos, Begoña no, porque es de las que lo trabaja bien, pero mucha gente habla de la inteligencia emocional como si fuera a tener un gran corazón. Esto va de que los niños tengan que ser buenos, abnegados, estar tranquilos, ser generosos. Como digo yo siempre, le tienen que dejar sus juguetes en el parque a cualquiera que se lo pida, porque como yo le presto mi coche y mi casa a cualquiera que me lo pide, entonces los niños también tienen que ser generosos y abnegados, ¿sí? Pero por suerte hay una cosa maravillosa aquí abajo, que yo llamo las tripas, que llamamos la inteligencia somatosensorial. Y lo que viene a decir es que todo lo que vivimos desde el comienzo de la vida queda anclado en nuestro cuerpo y forma un concepto que hoy en día llamamos técnicamente la memoria corporal. Y desde el cuerpo condiciona nuestra manera de estar y de relacionarnos en el mundo. Y voy a poner los dos ejemplos que yo siempre pongo para explicar lo que son las tripas para que lo entendáis. A que a todos os ha pasado conocer a alguien que inmediatamente después de conocerlo os cae mal. Que no podéis razonar por qué, no podéis justificar por qué, pero todo vuestro ser os dice no te fíes de esta persona. Ese es un conocimiento de tripas. Cuando a mí alguien me cae mal, no me cae mal de 3 a 4 de la tarde, me cae mal. Si a mí me toca trabajar con un compañero o una compañera de trabajo que me cae mal, tengo que hacer un esfuerzo de autorregulación constante durante todo el día para poder trabajar con esa persona. Uno de los elementos más interesantes cuando yo trabajo con los profesionales que trabajan con personas es hacerles conscientes de que todos tienen gente que les cae mal. Y que trabajar con un chico, una niña, un niño que te cae mal es todo un problema. Porque yo tengo que hacer un esfuerzo y pensar que tengo dos alternativas: o averiguo por qué esa persona me cae mal, porque evidentemente no me cae mal por lo que es esa persona, sino porque esa persona toca algo en mi historia personal que se da por aludido. Entonces, o averiguo qué me pasa con esa persona o se lo voy a pasar a esa persona durante todo el día. Pensar que un maestro o una maestra que le caiga mal un niño, todos los maestros lo tienen muy claro. Hay clases a las que van y dicen qué bien, y hay clases a las que van pensando Dios que se acabe pronto. Pensar que eso no va a condicionar mi tarea educativa es no entender de qué van las relaciones humanas. Cuando yo trabajo a través de la relación humana y la crianza va básicamente de una relación. Es muy interesante, como madres y padres, es muy interesante darse cuenta de que puede ser que tu hijo te caiga mal. Y esto es para nota. Porque nadie en esta sala, ni en ninguna sala, va a reconocer nunca que su hijo le cae mal. Pero es verdad que hay hijos, tenemos hijos con los que todo es fácil, todo fluye, todo nos sale. Y hijos con los que, ¿qué me pasa a mí? Que parece que hablo chino, que no me entiendo, que todo no funciona, que las cosas... Bueno, pues hablamos de estos procesos de tripa. Hay gente que te cae bien de tripa y hay gente que te cae mal de tripa. Y eso no significa que le quieras menos. Significa simplemente que la relación te resulta más fácil. ¿Por qué? Porque hay algo que engancha con esa persona. Hay gente, cuando yo digo siempre en el trabajo, cuando me invitan a tomar café por la mañana, alguien me plantea tomar café, si ese alguien me cae mal, le digo, no me apetece, gracias, otro día. Si ese alguien me cae bien, o sea, me voy a tomar el café con la gente que me cae bien, porque es que si no el café se me indigesta. ¿Sí? Y el ejemplo contrario de las tripas sería enamorarse. Si yo me tengo que parar a pensar por qué me he enamorado de esta persona y no de esta otra, a lo mejor racionalmente me hubiera convenido más enamorarme de esta otra. Pero yo no decido de quién me enamoro, yo me encuentro enamorada. De hecho, de nuevo, yo cuando estoy enamorada no estoy enamorada de 7 a 8. Yo me levanto enamorada, como enamorada, de hecho dejo de comer porque estoy contigo, el mundo se para, no necesito, duermo enamorada, de hecho ¿para qué voy a dormir? Mi profesor de psicopatología en la carrera decía siempre que el enamoramiento es el estado patológico por excelencia porque uno alucina, ve la realidad diferente de lo que es. Y hay una lección que valga para casa, que es muy interesante darse cuenta de que el amor es lo que llega cuando se te pasa el enamoramiento. Hay un punto en el que te levantas al lado de tu pareja, lo miras y piensas... Y a continuación piensas, vale, me quedo con el pack.
Eso es amar. Lo de antes era flipar un poquito. Lo interesante del tema es que para llegar a amar hay que flipar. Y ahora traduzcámoslo en situación característica de que todos hemos vivido. Vais a conocer al bebé recién nacido de unos amigos al hospital, os enseñan al bebé y os dicen, ¿has visto qué bonito que es? Y tú piensas, Dios, es feo. Es feo. Objetivamente los bebés recién nacidos son feos, pero ojo, los nuestros no. ¿Vale? Todos venimos programados para enamorarnos de nuestros hijos. Y esto es una programación genética, filogenética de la especie, no es una cosa que elijamos. Todos venimos para alucinar, porque si no alucinamos, la mayoría de los hijos no nacerían. O sea, hace falta un nivel de alucinamiento para asumir lo que significa la crianza, que luego por eso el segundo te lo piensas más, es una cosa que uno va adquiriendo cordura sobre la marcha. Bueno, cuando hablamos del placer, estamos hablando de provocar en nuestros hijos la conexión con sus tripas, de enseñarles a reconocer sus tripas, de enseñarles a legitimar sus tripas, de enseñarles a conectar con ellas, a que no lo deslegitimen como cualquier cosa, a que no lo anulen porque esto es poco serio, sino al revés. Cuando su tripa le diga, aquí hay peligro, que hagan caso. Cuando su tripa le diga, esto me gusta, que hagan caso. Cuando su tripa le diga, esta persona me miente, que hagan caso. Que se acostumbren a legitimar sus tripas como un criterio de decisión. Y os voy a poner un ejemplo que siempre pongo, que es muy gráfico. En los programas de prevención de abuso sexual infantil, cuando se hacen en 0-6, con los niños más pequeños, uno de los criterios más importantes a utilizar es las tripas. Entonces, cualquier víctima de abuso sexual os va a hablar de una emoción, de una vivencia muy básica del abuso, que es el asco. El asco es una emoción que cualquier víctima de abuso sexual os va a describir, que no la cumple una víctima de maltrato físico o una víctima de maltrato emocional, ¿sí? El asco tiene que ver con que el sistema reproductor y el sistema digestivo están unidos, están juntos, entonces cuando uno es agredido sexualmente tiene una sensación de asco, de revolución en el estómago. Por eso hay una relación entre los trastornos de alimentación y las historias de abuso sexual en la infancia. Vale. Cuando yo trabajo con niños de 0-6 la prevención del abuso sexual, los niños no se saben abusados, ni siquiera se sienten abusados, porque la persona que se lo está haciendo es alguien a quien ellos quieren en la mayoría de los casos, en quienes confían, a quienes tal. Pero ojo, el asco lo sienten. Si yo les enseño a utilizar el asco como un criterio de protección, les estoy ayudando a prevenir el abuso. ¿Cómo lo hago? Cuando mi hijo me dice, las judías verdes me dan asco, yo tengo dos opciones, decirle no seas maleducado y cómetelas, o decirle cariño, si algún día alguien te hace algo que te hace sentir lo mismo que te hacen sentir las judías, vienes y me lo cuentas. Ese es un criterio real y eficaz que yo puedo emplear con un niño de 2, 3, 4, 5 años sin necesidad de hablar de nada que tenga que ver con sexo, ni con abuso, ni con nada parecido. ¿Qué estoy haciendo? Enseñarle a legitimar sus tripas, enseñarle a conectar corporalmente y a tener la consciencia corporal. Esto es uno de los elementos de la alegría. La consciencia corporal la adquirimos a través de la alegría. ¿Por qué? Porque, ¿os acordáis? La alegría era la base de la exploración y del juego. Luego, entonces, ¿cómo conecto con mi cuerpo? Jugando y explorando. ¿Y cómo juego y exploro? A través de la alegría. Luego, entonces, vuelvo a lo mismo. Si no genero esa consciencia corporal, no hay alegría. Y la alegría me permite favorecer esa consciencia corporal. Es un mecanismo que se retroalimenta. Nosotros tenemos que hacer esto. Que para mí esta imagen refleja la maternidad y la paternidad. O sea, hay un nivel de contacto corporal en la maternidad y en la paternidad que tenemos que fomentar, que tenemos que buscar de manera sistemática. Los besos, yo suelo decir que la mejor crítica que nos pueden hacer nuestros hijos, la mejor palabra que podemos oír de nuestros hijos es que somos pesados. Cuando tu hijo te dice, no, mamá, no seas pesada, ya déjame tranquila, lo estás haciendo fenomenal. Porque esto va de besar, esto va de abrazar, esto va de acariciar, esto va de que cuando voy a despertarle por la mañana no le desperto diciendo, corre que llegamos tarde, venga, levántate. No, me acerco al oído y le digo, buenos días, cariño, y le doy un beso y una caricia. Son 2 minutos. Son 2 minutos, no estamos hablando de grandes cosas, no estamos hablando de introducir grandes teorías psicológicas, no, estamos hablando de poner conciencia en los detalles cotidianos de cada día. Entonces, uno de los detalles cotidianos que hay que meter sistemáticamente es el contacto físico.
Hay que achuchar a los niños de una manera literal, hay que meter mucho contacto físico y hay que meter contacto con el placer, con las cosas que les gusten. Hay que permitirles que hagan cosas que les guste, que metan los dedos en la arena, que se pringuen enteros. El otro día estuve en una escuela infantil que vino un supervisor que nos miró con cara de un poco de odio, básicamente, porque metimos a los niños en unos pozales de chocolate líquido, ¿vale? Fue una experiencia interesantísima, pero tuvimos la mala suerte de que el inspector apareció en medio de la dinámica y se encontró a todos los niños chorreando chocolate líquido. Fue la cara yo, si hubiera podido hacerle una foto a la cara del inspector, me la hubiera llevado para los cursos de formación, porque es, ¿qué estás trabajando? Porque a mí en una escuela infantil lo que me interesa por encima de todo es trabajar esto, la conexión corporal, y la conexión corporal se trabaja tocando y metiéndote y pringándote y tal. Pero claro, si quiero que mis hijos vayan impolutos, no se manchen, no se toquen, no hagan, no toquen, no tal, tenemos un problema, inculcamos miedo, no alegría. Interesante, esto es para un poquito más adelante, pero es importante y entonces lo voy a explicar. Cuando trabajamos la afectividad y la consciencia corporal, hay una dimensión gradual de las relaciones, de intimidad en las relaciones, que tenemos que acostumbrarnos a enseñarle a los chicos y a las chicas. Tú empiezas por una dimensión afectiva de la relación, que es esta persona me cae bien. La base de la afectividad es la elección de tripas. Alguien me cae bien, alguien me gusta, y desde ahí empiezo a relacionarme con esa persona, empiezo a generar intimidad, empiezo a contarle mis cosas. En el momento que tengo espacios de intimidad con algunas de esas personas con las que tengo intimidad, además tengo contacto físico de todo tipo, sexualidad en el amplio sentido de la palabra. Y de la gente con la que tengo sexualidad, habrá una poquita con la que comparta genitalidad. Este proceso de profundización de las relaciones, manteniendo la consciencia corporal, me permite algo esencial, que es el paso de un nivel a otro tiene que cumplir estas condiciones, que son que tiene que ser un paso libre. No puedes forzar a alguien a que te cuente un secreto que no quiere contarte. No puedes forzar a alguien al contacto físico. Dale un beso a la abuela, no seas mal educado. No, a la abuela se le dice hola y se le dice adiós, pero el beso es una opción, porque tiene que ver con el respeto a mi propio cuerpo, que es uno de los elementos esenciales que necesitamos. Y por supuesto las relaciones genitales nunca pueden ser forzadas, pero para llegar a las relaciones genitales hemos tenido que explicar antes una cantidad de cosas impresionantes respecto a que el paso de un nivel a otro tiene que ser un paso libre. Segundo, tiene que ser un paso consciente. Yo tengo que darme cuenta de que lo estoy haciendo. Cuando alguien me manipula para que le cuente mi vida y las cosas, mi intimidad, sin querer hacerlo, me está violentando. Y yo puedo acabar dando información que no quiero dar, puedo acabar haciendo cosas que no quiero hacer desde la manipulación. Luego tengo que ser consciente de que lo estoy haciendo, tengo que darlo en condiciones seguras, por supuesto, y tengo que darlo de forma pausada. Tengo que enterarme de que lo estoy haciendo. Si yo me levanto en la cama al lado de alguien y no sé cómo he llegado allí, la relación a lo mejor ha podido ser fantástica, pero desde luego es todo menos positiva desde el punto de vista psicológico. Uno tiene que darse cuenta que se acuesta con alguien. Es una cosa así de básica, pero así de importante. Tiene que ser un paso consciente. Y evidentemente en el último nivel, en el segundo, entran los anticonceptivos, para que entendáis. Pero para yo llegar a hablar de la genitalidad, cómo he manejado y trabajado el nivel de conciencia, lo digo porque esto no es un trabajo, la conciencia corporal no es un trabajo que se limite a los niños pequeños, es un trabajo que yo tengo que mantener durante toda la vida. A los adolescentes y a las adolescentes es esencial enseñarles a mantener la conciencia con su propio cuerpo, su conciencia corporal, porque así sabrán cuando les ofrezcan determinadas cosas, si les plantean determinadas cosas, así podrán saber si están conectados con su tripa, si quieren hacerlo o no, independientemente de que los demás lo hacen o no lo hagan. Pero es un trabajo que yo tengo que fomentar. Segundo elemento, la fluidez. Hay un elemento para educar en la alegría que tiene que ver con la fluidez, con ajustarme a los ritmos y a los tiempos. Y aquí ya fracasamos, tenemos un verdadero problema, porque el mundo está hecho para todo menos para los tiempos de los niños. Con lo cual, ajustarme a los tiempos. Educar en la alegría pasa por estar presente físicamente, porque difícilmente voy a generar conciencia corporal si no estoy. Es decir, para tocar, como decía antes, y achuchar, tengo que estar presente. Pasa por permanecer por ajustarme a los ritmos y a los tiempos de los niños, no a los que yo querría. Ahí tenemos un problema por duplicado. Podemos o no estar
o estar tanto que no permitamos la conexión del niño con su propia necesidad. Por ejemplo, cuando un niño se cae en el parque, hay 3 tipos de reacciones. Hay una reacción que es: ¡ay, cariño, te has hecho daño, ven aquí! Al niño no le da tiempo ni a saber si se ha hecho daño, que ya está mamá para decidir que se ha hecho daño. Reacción 1. Reacción 2. Cariño, levántate que no ha pasado nada. No, sí ha pasado, se ha hecho daño. ¿Ok? Entonces negamos la consciencia corporal de su propia sensación corporal. Entonces, ¿qué sería fomentar autorregulación? Sería decirle: cariño, te has hecho daño, ¿verdad? ¿Necesitas algo? Y ahí sí, si se me echa a llorar y me dice tal, entonces voy y le abrazo. Pero a lo mejor me dice: no, estoy bien. Y se levanta y sigue. O sea, estoy reconociendo su sensación corporal, dando valor a su sensación corporal, pero al mismo tiempo dejándole que pida y que desarrolle recursos para pedir ayuda. En ese sentido, claro, la permanencia a lo largo de los hijos evidentemente cambia a lo largo del desarrollo evolutivo. No es lo mismo la permanencia que yo tengo que tener con un niño de 1 año que la permanencia que tengo que tener con un chico de 7 años, que la permanencia que tengo que tener con mi hija de 14. A lo largo del ciclo vital, la necesidad de presencia física y de permanencia va cambiando, obviamente. Y luego está el ajuste emocional y el ajuste sensorial a los niños, la capacidad de ajustarme a las características diferenciales de cada uno de los niños. A esto lo llamamos heterorregulación emocional, que genera autorregulación emocional. Es el adulto el que va ajustándose a los ritmos de los niños y produciendo esa capacidad. Y en ese sentido tenemos un tema con los tiempos del ser y los tiempos del hacer. Los vínculos, la afectividad, la alegría se generan en los tiempos del ser, y casi todo el día se nos va en los tiempos de hacer. Así que uno de los problemas que tenemos para educar la alegría, yo insisto, es que no puedo generar alegría en mis hijos si no estoy y si no comparto tiempos del ser con ellos, si no comparto tiempos de vínculo, de placer y de duelo. Todos son tiempos del ser. Los otros son las lavadoras, las actividades, el ir corriendo de un sitio a otro, todo ese tipo de cosas en los que se nos va. Y la última es el sentido. Es muy interesante darse cuenta de que la alegría, educar la alegría, está vinculada a generar sentido en la vida de los chicos, a generar trascendencia en la vida de los chicos. Nadie está contento solo. Nadie está contento, es decir, la alegría es contagiosa, la alegría genera intimidad con otras personas, la alegría es mucho más fácil en grupo. La red tiene un elemento contenedor y protector. Uno de los elementos interesantes es cuando uno se desarrolla en la alegría, cuando uno se educa en la alegría se fomenta mucho más en grupo que en individual. Y hay un elemento de no puedes llegar a sentirte contento para ti mismo, solo para ti mismo. Hay algo que hace falta para generar la resiliencia, hace falta un elemento de trascendencia, porque venimos de un otro para volver a un otro. Nosotros nos desarrollamos desde la relación con el otro y desde la relación con el otro volvemos a un otro. Nosotros recibimos de un otro y volvemos a dar a un otro. Siempre hay un otro desde el que crecemos y desde el que nos desarrollamos. La resiliencia solo se va a poner en marcha con una motivación trascendente, no se va a poner en marcha para nosotros mismos. Voy a explicarlo muy gráficamente. Todas las historias de la gente que ha sobrevivido a los campos de concentración, a las torturas, toda esa gente cuenta cómo ha tenido una motivación trascendente. Es decir, o sobrevivieron porque había alguien fuera esperándoles, o sobrevivieron porque cuidaron a otra persona en los campos, o sobrevivieron porque escribían en papel higiénico lo que estaba pasando para que en el futuro alguien se enterara. Siempre hubo una motivación trascendente en las historias de supervivencia. Esto está hiperestudiado. Hace falta para que nuestros hijos sean capaces de construirse desde la alegría y de ser fuertes emocionalmente, necesitan un elemento de trascendencia. Es interesante darse cuenta de que la alegría no es egoísta. La alegría nos lleva a ser generosos, a entregarnos, a salir y a producir. En ese sentido, la red, hay una imagen que también nos puede ayudar. Yo suelo decir que el ser humano es como un árbol. Si pensáis en un árbol tiene raíces y tiene ramas. Las raíces son lo que yo llamo los vínculos verticales, es decir, aquellos que nos han cuidado y aquellos a quienes cuidamos, los que han sido nuestros padres o los que han hecho de padres con nosotros y los que hacemos de padres con ellos. La vida es sabia y normalmente uno pierde a los padres cuando ya tiene hijos y siempre hay una raíz.
siempre hay una continuidad. De hecho, cuando la gente pierde a los padres antes de tiempo se siente como colgando, como sin lugar, sin hogar. La gente que migra, por ejemplo, suele decir que ellos eran de donde nacieron sus padres y acaban siendo de donde nacen sus hijos. Hay una raíz que se prolonga. Los demás son compañeros de camino, que son las ramas de los árboles, empezando por los hermanos, que son compañeros de camino, no figuras de cuidado, a los amigos, la pareja, son compañeros de camino. En las ramas está la vida, en las ramas están los animales, en las ramas están las flores, en las ramas, imaginaos un árbol sin ramas. Un árbol sin ramas puede sobrevivir, pero es un árbol muy triste. La alegría está en las ramas. La gente necesita red. La red, entonces a los niños hay que conducirles a vivir en red. En la medida que vivimos para adentro en casa, mal. En la medida que vivimos hacia afuera, que tenemos relación con otra gente, que nuestros hijos van a dormir a casas de amigos, que se relacionan con otras familias, que tienen contacto con otros modelos, en la medida que salen de sí mismos, generan trascendencia y generan una red protectora que les acompaña y les hace fuertes emocionalmente. Así que uno de los elementos básicos de la educación en la alegría es crear redes. Tenemos que perseguir crear redes de una manera sistemática en la vida de nuestros hijos. Los amigos son necesarios, los hermanos son buenos, la gente, que los padres tengamos amigos y que los amigos formen parte de la vida de nuestros hijos, que estén acostumbrados a ir de viaje con más gente, no, porque cuando uno se encuentra con este niño, típico niño o niña, se dice el pecado, pero no el pecador, de yo tengo que comer en mi plato y en mi taza y con mis cubiertos, porque si no son mis cubiertos y mi plato, no como. Cuando yo tengo que ajustarme y adaptarme a cualquier entorno y a cualquier diferencia, mi capacidad de ajuste es mucho menor. Y si no me puedo ajustar, mi capacidad de romperme, mi posibilidad de romperme es mucho mayor. Así que los niños son mucho más fuertes si son capaces de dormir en diferentes sitios, con la ventana abierta y con la ventana cerrada, con ruido o con no ruido, si son capaces de comer cualquier cosa, si son capaces de ir a casas de amigos, si son capaces de relacionar. Eso los hace fuertes. ¿Por qué? Porque los hace capaces de apertura emocional y capaces de ajuste interno. Este es mi árbol. Somos un árbol. Podemos sobrevivir o podemos vivir plenamente. Vivir plenamente pasa por la alegría. La alegría es el motor que te lleva de ser un árbol que sobrevive a ser un árbol con ramas, animales, hojas y flores. Así que una de las cuestiones básicas por las que vuelvo, y con esto voy a acabar para dejar tiempo a las preguntas, creo que voy bien, ¿verdad?, de tiempo. Una de las cosas por las que volvemos a educar la alegría básicamente es, si yo crezco desde el miedo, si yo crezco con el miedo inoculado, como decía yo, cuando llegue el momento de decidir entre arriesgarme o no arriesgarme, voy a elegir no arriesgarme. Cuando llegue el momento de conocer a una persona, voy a preferir no conocerla. Cuando llegue el momento de salir a dormir a casa de un amigo, voy a decir que estoy muy bien contigo, mamá, y que me gusta mucho más dormir contigo, mamá. Cuando llegue el momento de dormir en mi cama, voy a decir que te tumbes conmigo porque es que si no, no me duermo. Cuando llegue, y así podría poner 1000 ejemplos de cómo podemos llevar a los niños desde la apertura a cerrarse. En la medida que se cierren, dejarán de tener la oportunidad de esas ramas. Esas ramas pasan por salir, arriesgarse, caerse, hacerse heridas, romperse, levantarse. Todo eso es. Luego, a mí, como madre o como padre, lo que me interesa, y como educador también, básicamente es generar esa bolsa de la que yo hablaba, ¿no? Esa bolsa como una especie de bolsa de mago que yo puedo tirar de ella cuando llegue el momento. Son las gambas de las que les hablaba al principio. Es esa bolsa llena de momentos. Si yo pienso en el hospital, en la agonía de mi madre en el hospital, en sus últimos meses de hospital, esos meses estuvieron llenos de horror, llenos de dolor, llenos de experiencias que yo desearía no haber vivido, pero también estuvieron llenos de momentos de luz. Y esos momentos de luz me los dio mi madre cuando estaba muriéndose y sabía que se estaba muriendo. Y sin embargo fue capaz de crear esos momentos de luz de los que luego yo me he alimentado. Ahora ya hace muchos años que no me hace falta, pero cuando ella murió, durante mucho tiempo me hizo mucha falta alimentarme de eso. Entonces, uno de los elementos es, si nosotros, como figuras conscientes, desde nuestra maternidad y paternidad conscientes, proporcionamos esos momentos de luz, esos momentos de luz se quedan en la bolsa del mago. Y cuando llega el momento, uno puede tirar de esa bolsa de mago para convertir una situación dolorosa en una situación que sigue doliendo, pero que no me rompe.
que yo puedo sobrevivir al dolor, que yo puedo atravesarlo sin romperme. En la medida que inculcamos miedo, inculcamos parálisis. Dejamos a los niños sin recursos para afrontar paradójicamente el dolor. Les educamos desde la intención de mantenerles a salvo del dolor, pero como he dicho al principio, eso es sencillamente imposible. No hay vida sin dolor. Luego no se trata de prepararles, de generar una vida para que no pasen dolor, sino de dotarles de los recursos para que atraviesen el dolor cuando les llegue, porque no va a haber manera humana de conseguir que no sufran. Así que lo que a mí me interesa como madre en este caso es que mi hijo esté preparado para atravesar el dolor cuando le llegue. Y lo paradójico del tema es que a todos los niveles a día de hoy sabemos que la manera de que esté preparado para el dolor cuando le llegue es que se lo pase muy bien, que se ría mucho, que yo le haga cosquillas todas las noches, que le levante con caricias por la mañana, a que me ajuste en la medida de lo posible a sus tiempos para que él pueda ir regulándose cada vez mejor. En la medida que hago todo esto que he contado, voy generando rutinas en la vida diaria que le van dando a él momentos de luz. Y desde esos momentos de luz, cuando llegue el momento, podrá alimentarse de eso para salir adelante conmigo o sin mí cuando le haga falta. Gracias. Pepa.